Mi presentación va a ser a partir de documentos curriculares. Dos documentos curriculares que muestran diferencias en relación con las políticas de enseñanza que cada uno de ellos sustenta. Estoy hablando del documento de los núcleos de aprendizaje prioritarios, documento que se elaboró entre el año 2004 y el año 2012. Lo podemos pensar como un documento único o como integrado por sus partes, es decir, allí se habla de los aprendizajes priorizados en la enseñanza de la matemática desde el nivel inicial hasta el fin de la escuela secundaria. El otro documento es el documento que se denomina Indicadores de Progresión de Aprendizajes Prioritarios y que fue elaborado en este año en el Ministerio de Educación de la Nación. La primera cuestión que quería marcar en esta contraposición de ambos documentos es la cuestión de en función de qué se elaboran y a partir de qué propósito. Y voy tomando para cada una de las afirmaciones que voy haciendo párrafos de esos documentos. En la carta de Daniel Filmus a los docentes respecto de los NAP, dice que se intenta promover la integración del sistema altamente fragmentario y heterogéneo. Como muchos recordarán, hubo una etapa en que se hicieron diseños curriculares provinciales y esto generó a nivel del sistema una diversificación de los contenidos de enseñanza y la intención fue entonces armar unos aprendizajes prioritarios comunes para todos los estudiantes del sistema en los distintos niveles, de modo que pudieran transitar por distintos lugares del país sin dificultades en términos de la acreditación de los estudios que hubieran realizado. En los indicadores de progresión, sin embargo, el propósito es mejorar los resultados obtenidos en los últimos operativos nacionales de evaluación. Como ustedes ven, dos propósitos completamente diferentes. A este último no me voy a referir en profundidad porque justamente Patricia va a tomar ese tema. Por otra parte, nos pareció importante señalar acá cuál fue el proceso de producción de estos documentos. En el caso de los núcleos de aprendizaje priorizado, consultamos, y hablo en primera persona porque fui participante de esa construcción, consultamos los diseños curriculares de las distintas provincias. Como muchos saben, desde los años 80 ha habido una producción curricular importante en distintas jurisdicciones de nuestro país y fue entonces cuando comenzamos esta tarea en el 2004 que quisimos dar continuidad al trabajo de los colegas de distintos lugares, tanto en relación a los propios diseños curriculares como otros documentos curriculares producto de la investigación situada en nuestras escuelas, con nuestros alumnos, con nuestros maestros y profesores. Si vamos a citar cuáles son las fuentes del documento de indicadores priorizados, vemos allí una cuestión más bien con una intención refutacional. Un video transmitido desde el Ministerio y emitido para las escuelas habla de Argentina empieza mi camino para mejorar, como si la preocupación por la mejora de los aprendizajes fuera algo inaugural y no algo que preocupa a todos los profesores, no solamente a quienes estamos en el campo de la formación, preocupa, digo, a todos los profesores desde hace muchos años. En cuanto a fuentes teóricas, ha habido en realidad cambios importantes en el tipo de fundamentación o las fuentes que buscaron. Originalmente hablaban de trabajar con un método Singapur. Bueno, la crítica a esa propuesta la pueden encontrar en un periódico. Justamente Patricia escribió una crítica que ustedes pueden consultar, tanto en relación con la intención de transportar desde un
una cultura completamente diferente y un contexto completamente diferente a la Argentina esas propuestas, como desde la idea de si es posible hoy seguir pensando en un método y en una propuesta igual para todas las escuelas y todos los docentes. ¿Cómo ha sido el proceso de construcción y de validación de esos documentos? Por un lado, les quiero contar que los NAP se originaron a partir de un documento realizado en el Ministerio de Educación y que han tenido una construcción federal en la que cada provincia estudió la propuesta, se envió el documento a cada provincia y la estudiaron los equipos de currículum, los equipos de gestión, con posterioridad los profesorados, universidades y otras instituciones educativas de cada provincia, y luego los docentes en jornadas específicas de formación en servicio. De ese proceso surgieron modificaciones que cada provincia trajo a una reunión nacional y fueron incluidas, discutidas, debatidas las modificaciones que se proponían para elaborar esos documentos nacionales. En el caso de los indicadores de progresión, también tuvieron una primera versión original del Ministerio, y a partir de esa versión se convocó a una reunión con un referente de cada una de las provincias y al tiempo, al mes, una segunda reunión con esos referentes de las provincias. Estos referentes hicieron modificaciones a la versión original del Ministerio, pero la versión que fue difundida en la resolución no incluyó las modificaciones propuestas. En términos de consenso, búsqueda de consenso y legitimidad de la propuesta, advertirán que hay una diferencia bien importante. Dos cuestiones más quería señalar en relación con el documento que se envió a los docentes. El documento que tiene la carta de Filmus, él habla de acompañar, de que la intención es acompañar a escuelas y maestros como un desafío que reclamará acciones para la mejora de las condiciones. Es decir, no desconoce que la enseñanza está fuertemente influida por las condiciones en que se realiza. Sobre este aspecto, en los indicadores de progresión, nada. Un segundo aspecto es el siguiente: es nuestra intención que estas publicaciones contribuyan a la tarea pedagógica y que sean interpretados como una caja de herramientas que potencien las ya disponibles por los docentes y las escuelas. Es decir, está valorizando el trabajo que realiza cada día cada uno de nosotros en sus aulas. Mientras que en los indicadores de progresión se habla de, en la introducción de esos indicadores que escribe el ministro Finocchiaro, se habla de cambio necesario en la práctica docente, porque claro, el apoyo es ese diagnóstico que derivan de unas evaluaciones que serán luego analizadas en profundidad. La siguiente cuestión que quería marcar es cuál es el lugar, cuál es la orientación del currículum, dónde está puesto el foco. En el caso de los NAP, claramente el foco está puesto en la enseñanza y pensado como un apoyo a la tarea docente. Se habla de que los NAP son saberes organizadores de la enseñanza, orientados a promover múltiples y ricos procesos de construcción de conocimientos, y dice, atendiendo a la vez a ritmos y estilos de aprendizaje singulares a través de la creación de múltiples ambientes y de las condiciones para que ello ocurra. Subrayo otra vez las condiciones para que ello ocurra, pero además la atención a la diversidad que supone esta idea de la adaptación a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje. Los indicadores de progresión, en cambio, hablan de indicadores de progresión de evaluación de los aprendizajes.
Es decir, allí la mirada está puesta en el control de lo que ocurre. No se habla nada, no se dice absolutamente nada sobre la enseñanza. Y una segunda cuestión que quiero marcar aquí es a quién se asigna la responsabilidad de lo que ocurre en las aulas. En el encabezamiento de los núcleos de aprendizaje prioritarios se dice: la escuela ofrecerá situaciones de enseñanza que promuevan en los alumnos y las alumnas la adquisición de un conjunto de saberes. En los indicadores de progresión de aprendizaje se dice: los estudiantes estarán en condiciones de resolver situaciones problemáticas. No hay allí responsabilidad de la escuela, responsabilidad del sistema, responsabilidad de las autoridades educativas. La última cuestión sobre la que quiero detenerme es cuál es la formulación de los aprendizajes priorizados, que no casualmente se toma esta misma idea de aprendizajes priorizados con el propósito de pensar que los IPA se desprenden de los NAP. Voy a intentar hablar más fuerte porque la verdad, ¿a ustedes no les molesta? ¿Me escuchan? Bien. Decía cómo es la formulación que se ha hecho de los núcleos de aprendizaje prioritario. Lo que se ha intentado describir es un conjunto de prácticas a propósito de los objetos matemáticos que se eligen para ser enseñados en cada uno de los niveles. Y en esa descripción de las prácticas también señalar características de esos objetos en términos de cuáles son las representaciones que se espera ver funcionando en cada uno de esos niveles, cuáles son los significados de los objetos en relación a los contextos problemáticos que se van presentando. Y en este sentido es una descripción que resulta, pensamos, orientadora para los docentes y acorde con justamente estas fuentes de las que hablé, que tiene que ver con las investigaciones nacionales, fuentes que daban ejemplos de propuestas realizadas en las aulas en relación con estas consideraciones sobre las definiciones de los objetos matemáticos. En cuanto a la formulación que aparece en los indicadores de progresión, se hace un recorte importante que voy a marcar ahora, y aunque se usan algunos de los términos utilizados en los NAP, voy a marcar también algún ejemplo de que están usados con un significado diferente. Tengo aquí un solo eje de contenidos. Ustedes saben que tanto los NAP como los IPA, los contenidos de enseñanza están organizados en 4 ejes. Yo he tomado solamente un eje aquí para ejemplificar las diferencias, que es el eje de funciones y álgebra. En primer lugar, desde el aspecto del documento, los núcleos de aprendizaje priorizado tienen un par de páginas con un listado de contenidos elegidos para cada uno de los años del ciclo superior, y en cambio en los IPA hay una única columna que resume los contenidos a ser enseñados en los 3 últimos años de la escuela secundaria, es decir, en el ciclo orientado. Si leemos lo que dice la columna de los NAP, yo aquí agrupé justamente lo de cuarto, quinto y sexto. Fíjense que para el tema funciones dice así: la modelización de situaciones extra e intramatemáticas mediante funciones, y entonces aparecen lineales y cuadráticas, polinómicas racionales y exponenciales, trigonométricas parte entera definida por partes valor absoluto para cada uno de los años, ¿sí? Lo que supone usar las nociones de dependencia y variabilidad, seleccionar la representación, fórmulas, gráficos cartesianos adecuada a la situación, interpretar dominio, codominio, variables, parámetros y, si es posible, los máximos y mínimos y puntos de discontinuidad
de la función que modelizan en el contexto de la situación. Claramente, aquí no solamente esto resulta orientador para el docente en términos de qué componentes se espera que se trabajen en el aula, sino que está pensada la idea de modelización como una situación donde hay una producción en el aula y luego hay una confrontación entre esa producción y la situación que le ha dado origen en términos de validar si ese modelo producido responde o no a las condiciones de la situación. ¿Cómo se escribe esto en términos de los IPAP? Porque usan el término modelizar. Sin embargo, dice modelizar situaciones internas y externas a la matemática que involucren construir, comparar y analizar la pertinencia de modelos funcionales, sin señalar cuáles son los componentes interesantes de ser trabajados, y aparecen las variaciones uniformes en tercero y en el ciclo superior dice, por ejemplo, cuadráticas, cúbicas, racionales, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, y ese por ejemplo nos dice, tal vez se puedan tratar algunas, no necesariamente todas, ¿verdad? Pero una cuestión más que quiero marcar es que en los NAP aparece una segunda formulación en relación con este mismo conjunto de objetos que dice el análisis del comportamiento de las funciones y las nombra, lo que supone interpretar la información que brinda de sus gráficos cartesianos y sus fórmulas, vincular las variaciones de sus gráficos con las fórmulas y establecer la incidencia de tales variaciones en las características de las funciones, apelando a recursos tecnológicos para construir los gráficos. Es decir, aquí hay, además del trabajo de modelización, un trabajo teórico. Este trabajo está ausente de los indicadores de progresión. Voy ahora a el conjunto de formulaciones que tienen que ver con el trabajo con ecuaciones dentro de este mismo eje. La modelización de situaciones extramatemáticas con restricciones donde las relaciones entre las variables que intervienen se expresan mediante ecuaciones lineales y las restricciones con inecuaciones lineales. Ese es uno. Otro es la modelización de situaciones extramatemáticas e intramatemáticas mediante ecuaciones cuadráticas, lo que supone apelar a las propiedades de las operaciones de números reales, factor común, cuadrado de binomio, diferencia de cuadrados, y a gráficos cartesianos realizados con recursos tecnológicos para su resolución. Y luego interpretar las soluciones en el contexto de la situación. ¿Qué dicen los IPA frente a esta descripción? Plantear y resolver ecuaciones lineales con una o dos variables. Hay otra formulación que podrán ver, el análisis de la ecuación cuadrática vinculando la naturaleza de sus soluciones con la gráfica de la función correspondiente. Y luego hay 4 formulaciones en relación con sistemas de ecuaciones y dice, la modelización de situaciones extra e intramatemáticas mediante sistemas de ecuaciones lineales, lo que supone apelar a transformaciones algebraicas que conserven el conjunto solución de dichos sistemas, interpretar las soluciones en el contexto de la situación, y luego el análisis de los sistemas de ecuaciones lineales con dos variables, lo que supone interpretar la equivalencia de los sistemas que se van obteniendo durante los procesos de resolución analítica, vincular dichos procesos con las correspondientes representaciones gráficas obtenidas mediante recursos tecnológicos. Otra vez, el trabajo sobre la modelización y el trabajo sobre esos objetos considerados como objetos teóricos. El análisis, voy al tercero, perdón. El análisis de las relaciones entre los coeficientes de las variables, la posición de las rectas y el conjunto solución de un sistema de ecuaciones lineales. Y por último, la interpretación de diferentes escrituras de las fórmulas de las funciones cuadráticas y su transformación mediante las propiedades de las operaciones de números reales si la situación lo requiere. Frente a esto, me voy al anterior, dice
analizar el conjunto solución de sistemas de ecuaciones formados por ellos. Menos es más. Aquí me dice acá Patricia, efectivamente, uno de los eslogans que han utilizado, tomado seguramente del ámbito del diseño, es esto de que menos es más. Ningún profesor podría efectivamente suscribir eso, ¿no? Así que, en síntesis, quería plantear desde mi perspectiva qué es lo que proponen los IPA. Proponen en principio una pauperización de contenidos. En términos de los objetos designados, hay prácticamente un recorte a los contenidos del ciclo básico de la escuela secundaria y también un recorte en las prácticas asociadas. Solo se plantean cuestiones ligadas a la resolución de problemas y puse ahí un signo de interrogación porque podríamos discutir qué es lo que están entendiendo por resolución de problemas, que seguramente me animo a decir que no es lo mismo que nosotros estamos entendiendo. Una segunda cuestión es una idea de modelización empobrecida. Hay, como señalé recién, otro significado del término modelización. Hay un énfasis en el trabajo técnico, pero un trabajo técnico empobrecido, porque interesa el cálculo algebraico, pero no su justificación ni su sentido, no por qué el cálculo se hace de determinada manera y en qué situaciones es interesante trabajar de una u otra manera con el cálculo en función de cuál es el problema que tengo y qué es lo que estoy tratando de resolver. Y por último, la ausencia de elementos teóricos, es decir, de trabajo sobre los objetos matemáticos como tales. Voy entonces a plantear a ustedes un interrogante para el debate, y es: ¿cuál es el perfil de egreso de los estudiantes en el nivel secundario que se propone en los indicadores de progresión, entendiendo que traccionan el currículum hacia trabajar con los conjuntos designados allí, aunque nadie ha dicho que los NAP están derogados? Y la otra cuestión es: ¿qué relación se puede establecer entre esos indicadores de progresión y los conocimientos necesarios para iniciar estudios superiores?